descubierto el impactante secreto de su madre adoptiva. 9.5 millones ocultos revelados. Mariana nunca había imaginado que su vida daría un giro así. La carta en sus manos, amarillenta y doblada, parecía traer consigo un eco de promesas que desnudaban secretos. Casi podía escuchar el susurro de su madre biológica, llamándola desde un más allá que había sido, hasta ese momento, inalcanzable. La mezcla de ansiedad y emoción la invadió al instante. ¿Realmente existía ese dinero? ¿Era posible que perteneciera a ella? Pensamientos de estabilidad financiera, de todo lo que podría conseguir, la sobrecogían. Pero al mismo tiempo, un vacío helado se formó en su estómago. De repente, una idea oscura la asaltó. ¿Y si ese dinero significaba la ruptura de sus lazos con doña Teresa? La mujer que la había criado con tanto amor, la que había luchado para enseñarle a ser fuerte en un mundo que no le facilitaba el camino. Mariana se pasaba las manos por el cabello, tensando los músculos del cuello, en un movimiento involuntario. El futuro que había construido enfrentaba la amenaza de un colapso. La posibilidad de perder el amor que siempre había conocido. El tiempo parecía fluir más lento, mientras su mente giraba en círculos. El pueblo era pequeño, y el ruido de chismes corría más rápido que el viento. ¿Cómo lo tomaría doña Teresa? Las palabras de su madre adoptiva resonaban en su mente, impregnadas de sabiduría y determinación. Siempre lucha por tus sueños, le había dicho. Pero, ¿cuál era el sueño correcto ahora? Enfocarse en la arquitectura, en sus proyectos, o adentrarse en el oscuro laberinto de su herencia genética que ahora golpeaba a su puerta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su corazón latía en un ritmo frenético, Mariana decidió investigar más sobre su madre biológica. Cada nuevo descubrimiento la acercaba más a una verdad escalofriante. Una verdad que la haría enfrentar a los miembros de una familia que nunca conoció, y que de inmediato la veían como una usurpadora. La angustia se intensificó. La posibilidad de que la miraran con desprecio era casi insoportable. Sentía un constante vaivén emocional. La tentación de reclamar lo que le correspondía se hacía fuerte mientras el amor que sentía por doña Teresa la anclaba a su realidad. La presión era abrumadora, la búsqueda incesante. Pero Mariana sabía que cada respuesta podía desatar un mar de conflictos. El dilema se presentaba con una claridad desconcertante. Valía la pena luchar por un legado de dinero que, tal vez, no podría compartir con su verdadera madre adoptiva. En su lucha interna, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de arriesgar la relación que había significado todo para ella por el eco de un pasado del que, hasta ahora, solo conocía los retazos? Las sombras de la incertidumbre y la ambición se proyectaban en su mente, pero lo que más la atormentaba era la decepción que podría causar en la mujer que la había amado como a una hija. Al final, como un monstruo acechante en la oscuridad, el dilema de si realmente merecía dicha herencia la consumía día a día. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar? Mariana se encontraba en la encrucijada de su vida, y su futuro dependía de decisiones que podrían cambiarlo todo. La mañana llegó, y con ella, nueva determinación. Mariana se miró al espejo, tratando de encontrar en sus propios ojos la confianza que tantas veces había invocado. Era momento de actuar. Decidió que, antes de tomar una decisión apresurada, debía conocer a su madre biológica. La necesidad de claridad le quemaba por dentro. Después de todo, si en su vida había aprendido algo, era que los secretos solo engendraban más secretos, y no podía permitirse vivir en la nebulosa. Se dispuso a investigar.
Abrió el viejo ordenador que tenía en su habitación, un relicario de sus años de estudiante, y comenzó a buscar cualquier pista sobre su madre biológica. La búsqueda en Internet se convirtió en un laberinto de nombres, documentos y foros de adopción. Cada pequeño dato revivía en ella la esperanza, pero también la angustia. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos la llevaran a un lugar oscuro y sin compasión? Las preguntas se amontonaban rápidamente. ¿Qué había ocurrido con su madre? ¿Por qué la había dado en adopción? Su mente ya había hecho su elección. No podía evadir su pasado. Descubrir la verdad sobre sus orígenes era también un acto de amor hacia doña Teresa. No arriesgaría lo que había construido hasta ahora, sin embargo, necesitaba entender de dónde venía. Se recordó a sí misma que esta búsqueda no era solo por el dinero escondido, sino por su propia identidad. Después de horas de investigación, encontró un foro donde otras personas compartían historias similares. Con esmero, decidió contar su propia historia, ignorando el miedo al juicio. Al hacer clic en enviar, sintió que algo en su pecho se aligeraba. El apoyo que recibió fue abrumador, pero la respuesta más impactante fue la que estaba por llegar. Un contacto directo con un miembro de su familia biológica, un primo lejano que se ofreció a ayudarla a encontrar más información. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las conversaciones con su nuevo contacto eran llenas de nervios, y cada respuesta que recibía habría más interrogantes que certezas. A veces, Mariana se preguntaba si realmente estaba preparada para lo que podría descubrir. Pero cada vez que la duda surgía, su mente volvía al rostro de doña Teresa, y el amor que había recibido de ella le proporcionaba fuerza. Mariana comenzó a enfrentar a sus miedos, pero lo que estaba a punto de desenterrar la llevó a un punto de inflexión. La vida, que hasta entonces parecía simple en comparación a las decisiones abrumadoras que había tomado, le revelaba una verdad que iría más allá de lo material. Aquella herencia, aunque tentadora, palidecía ante lo que realmente anhelaba. Reconectar con su historia, con su raíz. Casi automáticamente, decidió invitar a doña Teresa a un café. La angustia de revelar su búsqueda la consumía, pero sentía que era el único paso responsable. ¿Cómo podría construir un futuro sobre un pasado que no conocía, sin ser honesta con la mujer que había sido su pilar? El encuentro estaba programado. El crujido de la puerta del café sería el telón de fondo de una conversación que podría cambiarlo todo. Mariana se sentía dividida entre la gratitud y el miedo, pero había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Sin embargo, un email tenía que llegarle justo en ese momento. Un detalle que le traería una nueva revelación sobre su madre biológica, algo que podría alterar todo lo que creía saber. ¿Estaba realmente preparada para la verdad que estaba a punto de descubrir? Mariana estaba sentada en una mesa pequeña y acogedora del café, su taza de café humeante ante ella. La fragancia del café recién hecho mezclada con la ansiedad la envolvía, convirtiendo cada segundo en una espera asfixiante. 45 minutos antes había recibido el email que prometía cambiarlo todo. La pantalla aún brillaba en su mente, una combinación de palabras que la despabilaron de su estado de trance. 9.5 millones $. Esa cifra la había golpeado por encima de su comprensión. No solo el dinero era impactante, sino la revelación que venía con él. La indicación de que su madre biológica había poseído una fortuna que parecía incompatible con su propia experiencia. ¿Cómo podía ser que su historia estuviera entrelazada con riquezas y secretos tan abismales? La idea de una madre luchadora y una vida de renuncias chocaba con la opción de heredar una existencia en la que el dinero nunca había sido un problema. Mientras aguardaba a doña Teresa, la culpa comenzaba a formarse en su pecho. Cualquier potencial descontento que pudiese haber sentido hacia su adoptante se quedaba pequeño ante la sombra de esta nueva verdad. La mujer que había sido su madre por más de 25 años había trabajado arduamente para brindarle una vida digna, y la idea de que la vida de ambas podría haber sido diferente quebraba su perspectiva. Mariana empezó a repasar el momento de la revelación con su primo, cada palabra resonando como un eco en su mente, cuestionando su habilidad para manejar la carga que ahora portaba.
Allí estaba, en la antesala de una conversación que podría describirse como un punto de inflexión. La incertidumbre se prolongaba en su interior, desestabilizándola. Al mismo tiempo, un impulso de responsabilidad la hacía querer indagar más. Cuando finalmente vio a doña Teresa atravesar la puerta, su corazón se aceleró. La mujer de cabello canoso y ojos sabios parecía ajena a la tormenta que se avecinaba en el interior de Mariana. Doña Teresa se acercó, una sonrisa genuina adornando su rostro, y la envelopó en un abrazo cálido que contrastó con la frialdad de su propia agitación. ¿Todo bien, hija?, le preguntó doña Teresa, sentándose frente a ella. El tiempo se suspendió mientras Mariana luchaba por encontrar las palabras. Era un choque entre la lealtad a la mujer que había dado todo por ella y el deseo de desentrañar la verdad de su pasado. Debía ser honesta, pero a su vez, la posibilidad de decepcionar a su madre adoptiva pesaba en su mente. Sin embargo, había una creciente necesidad de sinceridad que no podía ignorar. Doña Teresa, hace poco recibí un email, un descubrimiento sobre mi madre biológica. Comenzó, sintiendo el aire vibrante a su alrededor. La expresión de doña Teresa cambió instantáneamente. El que había sido un momento de calidez, se tornó en uno de preocupación. Quiero que me cuentes todo lo que sepas. Necesito entender, no solo por mí, sino también para poder procesar lo que acabo de descubrir, continuó Mariana, firme en su decisión. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, aunque el costo emocional se perfilaba por delante. El silencio en el café se dejó sentir entre las dos mujeres, un vacío que prometía muchas respuestas, pero que también traía consigo dudas. Mariana sentía su mente girar. El dinero, las decisiones y los secretos llenaban el ambiente. Había una narrativa esperando ser revelada, y no estaba dispuesta a evitarla. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para entender su verdadero lugar en este laberinto de emociones? Esa conversación podría abrir almas y dialectos que Mariana no sabía si estaba lista para escuchar. A medida que escuchaba la respiración de doña Teresa, una decisión se asomaba en su interior. La búsqueda de su identidad no se limitaba a lo material. Era una lucha por la verdad, un viaje que apenas comenzaba. ¿Sería capaz de entender su vida y su historia, o el descubrimiento se convertiría en una carga que no podría soportar? La vitalidad de su futuro pendía de un hilo, y las respuestas estaban al borde de ser reveladas. La tensión en el aire era palpable. Un denso silencio que parecía ensordecer el murmullo habitual del café. Mariana observaba a doña Teresa. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro familiar. Pero todo lo que podía descifrar era preocupación y un destello de tristeza. La mujer que había sido su pilar durante toda su vida, ahora se tornaba un enigma en su mente. Mariana, hay cosas que no he compartido contigo. Su voz era un susurro, como si hablara de secretos peligrosos. Tu madre biológica era una persona única, pero también complicada. La yogurtera de emociones que había estado cocinando en el estómago de Mariana comenzó a agitarse. La alusión a la complejidad de su madre biológica era un comentario que exigía a gritos más profundidad. ¿Qué significa eso, doña Teresa? ¿Qué sabes sobre ella? La urgencia en su voz era evidente. Cuanto más preguntaba, más brillante se hacía su primer motor interno. Aquella evidencia de un pasado oculto la animaba, al mismo tiempo que generaba revoluciones inquietantes en el motor emocional de su vida. Doña Teresa tomó un sorbo de su café, como si necesitara una pausa para armarse de valor. Tu madre, Mariana, tuvo una vida muy diferente a la que te he contado. Ella luchó, y su lucha estuvo marcada por decisiones drásticas. El dinero, esa fortuna, no representa solo lujo, hay una historia de dolor detrás de cada centavo. Mariana sintió que las palabras ecoaban en su interior. El concepto del dinero no era solo una cifra, era una conexión con un mundo desconocido, un entramado de decisiones que la había llevado a su propia existencia. ¿Y por qué nunca me dijiste esto antes?, preguntó, sintiéndose abandonada en parte,
pero también consciente de que había un hilo de verdad en la historia de doña Teresa. Quería protegerte. Todo sucedió hace años. Las circunstancias eran difíciles, le respondió con sinceridad. No era mi intención mantenerte en la oscuridad, pero quería que crecieras sin el peso de lo que sucedió. La resolución del momento se dibujaba ante Mariana. Por un instante, el dilema moral se desvaneció. No era un asunto de traición a doña Teresa, sino una búsqueda de autoconocimiento. La oportunidad de descubrir su herencia no era solo un asunto financiero, era el acceso a su historia y con ella, a su propio sentido de pertenencia. Necesito saber más. Sobre la herencia, pero también sobre mi madre. No puedo seguir con este vacío, declaró, con una voz que era ahora un rugido firme. La determinación de Mariana emergía como una nueva característica, un rasgo que había estado escondido, dormido bajo la incertidumbre. Si decides seguir este camino, debes ser consciente de que las respuestas podrían no ser las que esperas. Puede que no todas las verdades sean agradables, dijo doña Teresa, su voz temblando un poco. Mariana asintió, sabiendo que cada historia tiene sus sombras. No estoy buscando una vida ideal, solo quiero entender quién soy realmente. Su afirmación resonó en su interior, convirtiéndose en un mantra que la impulsaría hacia adelante. Está bien. Si te sientes preparada, buscaré todo lo que pueda sobre ella. Hay mucho que descubrir, y será un viaje complicado, admitió doña Teresa, su expresión ahora suavizada por un pequeño destello de esperanza. Mientras la conversación continuaba, Mariana no podía evitar sentir cómo su corazón palpitaba con vigor. La posibilidad de desenterrar secretos, de enfrentar las verdades ocultas, era liberadora. Nunca había sentido este tipo de urgencia. Necesitaba armar su historia con cada pedazo que descubriera, y así empezar la construcción de su identidad. En su mente, un nuevo plan se gestaba. No solo descubriría lo que había sido su madre biológica, sino que también se enfrascaría en el manejo de esa herencia de forma efectiva, no solo financiera, sino emocional. Cada decisión que tomara la convertiría en una versión más completa de sí misma. Pero entonces, el zumbido de su móvil la sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje. Tenemos que hablar. No estás lista para lo que viene. Los dedos de Mariana temblaron mientras leía la pantalla. La incertidumbre la envolvió de nuevo. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Qué más secretos estaba por descubrir? Su camino hacia la verdad apenas comenzaba. Mariana se quedó mirando el mensaje con el corazón en un puño. La no identificación del remitente solo aumentaba su ansiedad, sembrando dudas diáfanas en su mente. ¿Qué podría ser tan urgente que no estaba lista para afrontar? Pensó, mientras su mente daba vueltas a posibles escenarios. La incertidumbre se entrelazaba con la determinación que había empezado a gestarse en su interior. Determinación de descubrir la verdad sobre su madre biológica y hacer las paces con su historia. Con un nuevo propósito, su decisión de buscar respuestas se volvió aún más clara. Sabía que la búsqueda de su identidad iba a ser un viaje árido, lleno de encrucijadas emocionales y revelaciones inquietantes. A medida que terminaba su café, la campanita de la puerta del local sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Con un gesto casi automático, giró hacia la entrada y encontró a una mujer de pie en el umbral. Tenía una expresión decidida y un aire que irradiaba intensidad. Era una completa desconocida, pero algo en su presencia resonaba con Mariana. La mujer entró y se acercó a su mesa. «Eres Mariana, ¿verdad? Tengo información sobre tu madre», dijo, su tono directo y tajante. Era como si el universo hubiera conspirado para llevarla a ese momento. El aliento se le cortó un instante, la expectación era palpable. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, intentando ocultar la mezcla de curiosidad y desconfianza que burbujeaba dentro de ella. «Soy Natalia, la abogada que representó a tu madre durante su proceso de adopción. Necesitamos hablar», respondió con firmeza mientras miraba directamente a sus ojos, como si pudiera leer sus pensamientos. Mariana sintió cómo la adrenalina corría por su cuerpo.
Había estado anhelando respuestas, pero ahora que las puertas comenzaban a abrirse, la realidad de la conversación la llenaba de temor. Sin embargo, longeva en su resolución, asintió y le indicó a Natalia que se uniera a ella. ¿Hablas de la herencia? ¿De los 9.5 millones? Fue lo primero que se atrevió a preguntar. La cuestión de su madre adoptiva se agolpaba en su mente como un torrente de dudas. No quería que ese tema fuera tabú. Quería encerrarle un sentido a lo que estaba empezando a ser un descontrol emocional. Natalia sonrió en un gesto que parecía más un reconocimiento que una respuesta. Hay mucho más que eso. La fortuna no es simplemente material. Cada peso, cada decisión económica involucra elecciones difíciles. Y es posible que quieras saber las historias que están detrás de esos números. Hay secretos que te podrían sorprender, afirmó, su voz envolvente. Mariana sintió una mezcla de entusiasmo y una puntada de miedo al escuchar esas palabras. La promesa de un desafío, de una revelación, resonaba en su interior como un tambor. Según Natalia, el camino que había elegido no estaría exento de turbulencias. Había un velo de complejidad que necesitaba desentrañar. Pero Mariana no estaba dispuesta a dar marcha atrás. A medida que Natalia comenzaba a relatar detalles sobre su madre, la necesidad de asumir el control de su historia se convertía en el latido de su existencia. Tu madre no solo dejó un legado financiero, sino también una serie de decisiones que han llegado a tu vida en un ciclo sorprendentemente entrelazado. Debes prepararte, pues el viaje hacia la verdad no será sencillo, advirtió Natalia, fijando la vista en los ojos de Mariana. Mientras escuchaba la historia de su madre, una sensación de crecimiento acudía a Mariana. Cada palabra era una invitación a conectar los puntos de su vida con los que nunca había comprendido del todo. Veía en esa revelación una vía no solo hacia su herencia tangible, sino una posibilidad de revertir su propia identidad, de trazar cada decisión que había tomado hasta ese momento. A medida que la plática se prolongaba, Mariana se sintió más segura de sí misma, empezando a imaginar cómo podría utilizar su fortaleza interior y su inteligencia para llevar a cabo un proceso de crecimiento personal. Aquello no solo se trataba de dinero, era crear una plataforma sobre la cual edificar una nueva versión de sí misma. Hasta que llegó el momento culminante, el instante que cambiaría su enfoque hacia todo lo que había conocido. Mariana, para entender todo esto, tendrás que tomar decisiones que pondrán a prueba tus valores fundamentales. Y no todos serán agradables. Aún hay algo más que debo decirte. De repente, una nueva ola de incertidumbre la golpeó. ¿Qué nuevo giro le esperaba en esta búsqueda de verdad y autoconocimiento? Las revelaciones de hoy, bien podrían ser solo el principio del descubrimiento de lo que realmente significa ser parte de un legado tan complicado. El momento definitorio estaba a la vuelta de la esquina. El camino de la verdad apenas comenzaba. Mariana sintió una brisa helada recorrer su espalda ante las palabras de Natalia. El aire se cargaba de tensión, una mezcla de expectativa y ansiedad que resultaba casi insoportable. El rostro de la abogada se mantuvo sereno, pero Mariana sabía que cada revelación traía consigo una carga emocional que debía preparar para afrontar. ¿Qué más hay?, preguntó, su voz un eco entre los ruidos del café, como si temiera que las paredes pudieran escuchar las palabras que se deslizaban de sus labios. Natalia respiró hondo, como si se preparara para desenterrar secretos enterrados en el pasado. Tu madre no solo dejó ese dinero, te dejó también una historia de dolor, sacrificio, y en última instancia, de esperanza. Debes estar lista para enfrentar todos los matices. Mariana se sintió en un precipicio emocional. Sabía que ninguna parte de ese legado sería sencilla de asimilar. La urgencia con la que Natalia le dirigía la mirada denotaba la importancia de lo que estaban a punto de discutir. De repente, todas sus inquietudes sobre la herencia se convertían en un trasfondo ante el abrumador deseo de comprender quién era realmente. Tu madre tomó valientes decisiones a lo largo de su vida para protegerte. La fortuna que heredaste representa no solo su labor, sino el enfrentamiento con sus demonios. Aquella dijo que un día te lo explicaría, pero la vida se la llevó.
Lo que estoy por revelarte son los giros dolorosos que vivió antes de dar el paso hacia la adopción. Mientras hablaba, el enfoque de Mariana se agudizaba. La intrigante vida de su madre se convertía en un campo de batalla emocional que se extendía ante ella. ¿Cómo había llegado aquella mujer a ser quien fue? ¿Qué tormentas había enfrentado para tomar la decisión más impactante de su vida? Natalia continuó. No solo te enfrentarás a tu propia historia, sino también a la de ella. Hay cartas que tu madre escribió, y las respuestas que buscas pueden ser más complicadas de lo que imaginas. Algunas personas en el pasado pueden no haber sido sinceras contigo, y esas mentiras podrían haberte construido en formas que ni te imaginas. De repente, Mariana decidió dar un paso hacia la transformación que tanto buscaba. Tengo que leer esas cartas, afirmó con determinación, llevando la conversación a un nuevo plano de inquietud. Es mi historia, y necesito confrontar no solo el legado financiero, sino lo que realmente significa ser parte de ello. Natalia asintió. Entenderás que no solo estás abrazando tu identidad a través de riquezas, sino que requerirás de una fortaleza interna para desmantelar modelos de pensamiento que quizás sean dolorosos y, en ocasiones, insostenibles. Con cada palabra, Mariana sentía que su determinación crecía exponencialmente. La conexión con su madre biológica no era solo un acto de búsqueda, era una etapa necesaria hacia la reconstrucción de sí misma. Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a trazar los pasos que seguiría, Natalia le interrumpió con un tono grave. Mariana, tengo que advertirte. Hay personas que no quieren que su historia salga a la luz. Tu madre no solo dejó un legado material, sino que también dejó un camino lleno de sombras que podrían interponerse en tu búsqueda. El corazón de Mariana latía con fuerza ante la revelación. Todo se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado. Su búsqueda de respuestas, de su verdadera identidad, no solo convocaba la fuerza de su madre, sino que la involucraba en una lucha que podría reconfigurar su presente. Estoy lista, se dijo a sí misma. Su voz, ahora decidida y firme, resonó como un mantra en su interior. Pero entonces, el eco de Natalia la hizo vacilar. Recuerda, la verdad duele. ¿Estás dispuesta a enfrentar el momento que definirá tu futuro? Mariana se sintió en la cuerda floja, entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que esa verdad podría implicar. ¿Qué pasaría si enfrentaba a personas que salir de la oscuridad había sido su única manera de sobrevivir? La idea de eso resonó inquietante, presionando su pecho. Con una determinación renovada, Mariana decidió que no podría retroceder. La odisea apenas comenzaba, y debía armarse de valor, no solo para descubrir su historia, sino para esculpir su futuro. El verdadero reto no estaba solo en la herencia económica, sino en la búsqueda de su propia esencia en un laberinto lleno de decisiones y secretos. Mientras los minutos pasaban, la atmósfera se electrizaba, cargándose de posibilidades. Era solo cuestión de tiempo para que sufriera un nuevo despertar. ¿Cuál será el siguiente paso?, se preguntó, alzando la vista hacia Natalia, ansiosa por descubrir lo que vendría. Pero la respuesta, en aquellas circunstancias, resultaba más aterradora de lo que nunca había imaginado. Mariana abandonó el café con una resolución casi palpable en el aire que la rodeaba. La imagen de su madre, esa mujer cuya historia había sido un rompecabezas sin piezas, se desplegaba en su mente, cada fragmento añadiendo una capa de realidad a su vida. Había decidido adentrarse en la oscuridad en busca de la verdad, no solo porque le pertenecía, sino porque necesitaba comprenderse a sí misma en el proceso. Sabía que no sería fácil, pero cada paso estaba destinado a llevarla más cerca de su verdadero yo. Su mente comenzó a dar vueltas mientras caminaba. Pensamientos de su infancia, de las promesas que su madre adoptiva le había hecho pero nunca cumplió, comenzaron a cruzarse con la nueva realidad que se le presentaba. Mariana anhelaba respuestas, pero también temía lo que podía encontrar. Su vida hasta ahora había sido una serie de expectativas y desilusiones. ¿Qué sucedería si las verdades que descubriera desmantelaban lo poco que había construido? Decidió dirigirse a la biblioteca,
un lugar donde las sombras se transformaban en luz, y los libros guardaban secretos antiguos. Buscaría las cartas de su madre biológica, pero no solo eso. También buscaría obras que abordaran la historia de las personas adoptadas, relatos que reflejaran la complejidad de su situación. Quería prepararse para lo que podría encontrar, conocerse mejor a través de las experiencias de otros, entender las acciones que podrían haberla moldeado. Llegó a la biblioteca, los estantes abarrotados engulléndola en un abrazo de madera y silencio. Se permitió perderse en las filas de libros, pasando las yemas de los dedos por las cubiertas, buscando algún indicio que la guiara. Pronto, encontró un título que le llamó la atención. El viaje del hijo perdido, un tratado sobre la identidad en la adopción. La sinopsis hablaba sobre cómo los adoptados luchan con el sentido de pertenencia, y las historias familiares no contadas. Con su corazón latiendo con fuerza, aprisionó el libro contra su pecho, como un tesoro recién descubierto. Alzando la mirada, pudo ver a un grupo de personas conversando en la sección de consultas, C. En ese momento, notó a uno de los hombres. Parecía familiar, como una sombra del pasado. Una sensación fría le recorrió la espalda. Sin saber por qué, sintió la urgente necesidad de acercarse. Si había secretos ocultos, tal vez él podía proporcionar algunas respuestas. «Hola, ¿nos conocemos?», preguntó dudando. El hombre la observó, pareciendo buscar un rincón en su memoria. «Mariana, ¿verdad? Fui amigo de tu madre». Su voz se rompió un poco, en la confusión de un recuerdo lejano. Mariana sintió un torbellino en el estómago. Las palabras que había estado esperando estaban a solo unos segundos de ser pronunciadas. El hombre se presentó como Javier, un antiguo amigo de su madre, y le ofreció su apoyo. Mucha gente se siente insegura, pero algunas verdades deben ser traídas a la luz. ¿Te gustaría hablar de ello? Mariana vaciló. Quería respuestas, pero la presión emocional era abrumadora. Por un lado, la curiosidad la empujaba hacia adelante, mientras que el miedo la mantenía anclada al suelo. Sin embargo, al recordar la conversación con Natalia, se armó de valor y decidió aceptar su invitación. Mientras se sentaban en una pequeña mesa del café de la biblioteca, la ansiedad comenzaba a transformarse en determinación. Sabía que cada respuesta podía llevarla a un nuevo nivel de autoconocimiento. Se preparó para profundizar en lo que él podía ofrecer, consciente de que aunque esto la acercara a su verdad, cada revelación podría ser dolorosa. «¿Qué más sabes sobre mi madre?», preguntó. Pero antes de que Javier pudiera responder, el sonido de su teléfono resonó en su bolso. La voz de Natalia la sorprendió en la línea. «Mariana, hay algo que debes saber. He encontrado detalles cruciales sobre el testamento de tu madre que necesitamos discutir de inmediato». Un nuevo escalofrío se apoderó de ella. La búsqueda de su identidad apenas comenzaba, y ya las sombras parecían extenderse más allá de lo que había imaginado. Las revelaciones y secretos acumulados estaban a punto de desencadenar una cadena de eventos que pondría a prueba su fortaleza y determinación. Tomando aliento, comprendió que cada decisión ahora contaba más que nunca. Estaba en el umbral de un descubrimiento monumental. Cada paso que diera podría definir no solo su pasado, sino también su futuro. Mariana sintió que cada palabra de Natalia resonaba en su interior, con la fuerza de una campana en un silencio profundo. El testamento de su madre, el documento que podría desvelar tantas incógnitas sobre su vida, se había transformado en el epicentro de su búsqueda. Mientras su mente corría a 1000 por hora, la figura de Javier a su lado parecía desdibujarse y cobrar vida al mismo tiempo. ¿Podría ser que su madre adoptiva había ocultado más de lo que ella sabía? «Mariana», dijo Javier rompiendo su trance. «¿Estás bien? ¿Qué sucede?». La mirada de preocupación en su rostro le recordaba que aún no había revelado nada sobre su vida, ni siquiera cómo se sentía realmente. Es solo que el testamento. Podría haber cosas que no entiendo», balbuceó, sintiéndose vulnerable al compartir sus inquietudes. «Estaba tan centrada en encontrar a mi madre biológica, que no pensé en lo que podría haber detrás de las decisiones de mi madre adoptiva».
Javiera sintió con empatía. Es normal sentirse desbordada. La revelación de secretos puede ser desestabilizadora, pero también te brinda la oportunidad de enfrentar tu verdad. ¿Tienes algún plan sobre cómo proceder? Mariana se mordió el labio, considerando sus opciones. La conversación con Javier había sido tan inesperada como reveladora. No solo sabía de su madre biológica, sino que también evidenciaba algo de sabiduría y experiencia. Quiero hablar con Natalia primero. Ella tiene todos los datos, pero necesito también saber de mi madre. ¿Qué más oculta Javier? La decisión de cenar con él más tarde se convirtió en una necesidad, un paso hacia un terreno más firme. Mientras se alejaba de la mesa y se preparaba para salir de la biblioteca, sintió que su investigación iba más allá del simple conocimiento de su historia familiar. Había un propósito más profundo: empezar a desarmar las capas de mentiras, los conceptos erróneos sobre sí misma que se habían vuelto parte de su identidad con el tiempo. Recuperar esas piezas se sentía vital, no solo para entender el pasado, sino también para definir su futuro. Mariana tuvo la firme intención de conectar con Natalia, de exponer todo su ser a la verdad que podía cambiarlo todo. Con cada paso en dirección al café de la esquina, la adrenalina se mezclaba con una claridad renovada. Sabía que esta intersección de caminos podría llevarla a decisiones que cambiarían las direcciones de su vida. Pero había algo más, un temor persistente que se aferraba a su pecho. Si la herencia implicaba un legado financiero, ¿qué consecuencias afectaría a su identidad? ¿Podía recibir algo que no entendía del todo? Al llegar al café, encontró a Natalia esperando en una mesa. Su rostro mostraba la misma ansiedad que sentía, pero también una chispa de determinación. Mariana se sentó, sintiendo que cada uno de sus latidos marcaba el intento de resolver más que solo su historia familiar. «Necesitamos hablar», dijo Natalia, enfocando su mirada en los ojos de Mariana. «Las cosas sobre tu madre son más complejas de lo que imaginabas. Lo que encontré cambia todo». El mundo de Mariana dio un giro. Con cada afirmación que estaba a punto de escuchar, se preparó para navegar un nuevo capítulo de su vida. Uno donde las verdades escondidas podrían llevar no solo a respuestas, sino también a debates internos sobre el camino a seguir. «¿Qué hay de su testamento?», preguntó, sintiendo que la energía en el aire se tornaba densa. El momento era crucial. Debía prepararse para lo que viniera. La búsqueda de su esencia personal la estaba empujando a un precipicio, y el siguiente paso podría significar un salto hacia lo desconocido. La incógnita se cernía sobre ella, cual sombra amenazante, a medida que obras y secretos estaban a punto de salir a la luz. Era el momento de desvelar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Mariana respiró hondo y miró a Natalia, que parecía preparar su discurso con meticulosidad. La tensión en el aire era palpable, como si cada segundo de espera se alargara en un eco ensordecedor. Su corazón latía, no solo por la ansiedad, sino por la anticipación de respuestas que podrían reconfigurar su vida de maneras que aún no podía imaginar. «Tu madre no solo dejó un testamento simple», comenzó Natalia, con un tono que llevaba consigo el peso de lo no dicho. «Es un documento complejo, lleno de cláusulas que abren puertas a más de lo que estás lista para enfrentar. Ella dejó un legado monetario de 9.5 millones. Mariana sintió que el aire se le escapaba. Esa cifra resonaba en su mente como un tambor que anunciaba tanto oportunidades como profundos dilemas. «¿Qué significa eso para mí?», preguntó con voz temblorosa, deseando que la conversación no se desbordara hacia cuestiones que no estaba preparada para aceptar. ¿Sería su vida definida ahora por esta herencia? «Significa que tienes ahora una elección», respondió Natalia, sosteniendo su mirada. «Puedes tomarlo y utilizarlo para forjar un camino, o podrías decidir investigar más sobre tu madre y lo que eso implica. ¿Qué legado deseas construir tú?». La pregunta quedó suspendida entre ambas, un abismo que Mariana debía cruzar. Durante años, había tratado a las relaciones y los desafíos económicos como aspectos secundarios de su identidad. Ahora, todo giraba en torno a la veracidad de su historia familiar y lo que ese dinero representaba.
¿Cómo puede algo tan material conectarse con mi búsqueda personal? La confusión en su voz era evidente. La búsqueda de su madre biológica, el llenar los vacíos de su historia se sentía más noble, más auténtico que recibir una fortuna. Sin embargo, la realidad de los números en sus manos era imbatible. Tendría que articular lo que significaba ser la propietaria de un legado en concepción, algo que sabía muy bien podría definir su carácter. Recuerda, continuó Natalia, la riqueza puede abrir muchas puertas, pero también puede destruir las que ya tienes. Debes mirar en tu interior y decidir qué es lo que realmente quieres. Atender la verdad de tu madre puede ser tan crucial como lo que te deja. Esta es una oportunidad para que tú, Mariana, definas de quién quieres ser. Las palabras de Natalia se sintieron como un puñetazo en el estómago, pero también como un alivio. Mariana se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Su identidad no estaba solo relacionada con su madre biológica o el legado económico. Estaba en el centro de una encrucijada que la invitaba a explorar, decidir, y lo más importante, crecer. A medida que la conversación avanzaba, y los detalles del testamento comenzaban a tomar forma, Mariana sintió que su mente se expandía. De alguna manera, hablaba sobre el testamento de su madre, y a la vez, formulaba el suyo. Ante ella había un universo de opciones que la instaban a ser dueña de su propia narrativa, pero la presión de la decisión era abrumadora. «Quiero estar lista», murmuró, agotada por la complejidad de su realidad. «No quiero que esta herencia me defina. Necesito entender quién soy sin ella». Natalia asintió. Reconocía el peso de la autodefinición que Mariana ansiaba. «Entonces comienza esa búsqueda ahora. Cada elección que hagas a partir de este momento es parte de tu viaje hacia la verdad, y eso incluye lo que el testamento significa para ti». Con la claridad aún presente, Mariana sintió cómo una nueva dirección se gestaba en ella. Un estímulo chispeante la empujaba hacia adelante, una decisión que la obligaría a confrontar no solo su pasado, sino también sus ambiciones futuras. Era el momento de asumir las riendas de su vida, de decidir qué quería construir. Mientras se despedía de Natalia, Mariana se daba cuenta de que había más preguntas que respuestas. La búsqueda de su madre biológica estaba cargada de realidades que nunca consideró. Había mucho en juego, pero al fin podía empezar a enfrentarlo. Al salir del café, el aire fresco la golpeó, y de repente sintió una oleada de determinación. «No puedo dar un paso atrás», pensó. A medida que caminaba hacia su próxima cita, un nuevo pensamiento se enraizaba en su mente. Si su madre había ocultado tanto, ¿qué más secretos estarían por desvelarse? La búsqueda no había hecho más que comenzar. Y con cada paso dado, Mariana supo que la revelación de su legado personal apenas comenzaba. ¿Podría realmente estar lista para lo que vendría? Mariana se sentó en la cama, con el rostro iluminado por la luz del atardecer que se filtraba a través de la ventana. La última semana había sido un torbellino de descubrimientos e incertidumbre, pero al fin había llegado a un punto donde las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Entre revelaciones sobre su madre biológica y la verdad sobre su herencia, Mariana había comenzado a entender que su búsqueda no se trataba solo del dinero, sino de su identidad. Después de varias conversaciones con Natalia y Javier, había tomado la decisión de enfrentar la verdad de su pasado metamórfico. Ya no era solo la hija adoptiva de Doña Teresa, era también la heredera de una historia rica en matices, conexiones y decisiones complicadas. A medida que reflexionaba, una sensación de calma la invadió. Había entendido que conocimiento y legado debían ir de la mano para construir su futuro. Un día después de esas importantes discusiones, Mariana programó un encuentro con Doña Teresa. La ansiedad que había sentido la primera vez que se sentaron a hablar se había transformado en determinación. Con cada paso, el peso de los últimos secretos empezaba a disiparse. Sabía que debía ser honesta. No podía permitir que más sombras interfirieran en su relación con la mujer que la había amado y apoyado incondicionalmente. El café en el que se encontraron olía a tortas recién horneadas, y el aroma del espresso llenaba el espacio con una sensación de hogar. Al ver a Doña Teresa,
Mariana sintió una oleada de gratitud. Sus ojos revelaban todo lo que había deseado aclarar. «Doña Teresa, tengo que hablar contigo», dijo, ajustándose en su asiento. La voz le temblaba, pero su mirada era firme. «Sobre mi madre biológica, la herencia, y lo que realmente significa para mí». El rostro de doña Teresa se tornó serio. «Sé que ha sido un viaje difícil, hija», respondió. «Dime lo que necesites». Mariana respiró hondo. «He aprendido que el legado de mi madre biológica no es solo el dinero. Es historia, decisiones que no comprendo del todo. Y quiero entenderlo, pero no a expensas de nuestra relación. Te necesito aquí conmigo, madre». Doña Teresa estalló en un llanto silencioso pero lleno de alivio. Con cada palabra de Mariana, la carga que había llevado durante años también comenzaba a liberarse. Reconoció que había temido perder a Mariana. Temía que la búsqueda de la verdad sobre su madre biológica separara a las dos. Pero al revelarse, se sentía más cercana, más resonante como familia. «Siempre he querido que sigas tu camino. He querido protegerte, pero no puedo controlar lo que encuentres», contestó doña Teresa con una voz temblorosa. «Lo único que deseo es que sin importar lo que descubras, sepas que siempre estaré aquí para ti». Mariana sintió que un lazo de amor genuino la unía aún más a doña Teresa. A medida que compartía sus miedos y la incertidumbre que sentía respecto a su herencia, comprendió que había encontrado el equilibrio perfecto entre su pasado y su presente. La tensión que había rodeado su relación se fue disipando, dejando lugar a un entendimiento profundo. En las semanas siguientes, Mariana mantuvo conversaciones sostenidas con Natalia. Aprendía sobre su herencia, pero también hacia qué dirección podía llevar la vida que había elegido. El camino hacia el autoconocimiento no era sencillo, pero Mariana estaba decidida a abrazar cada parte de su historia. Cada descubrimiento no solo la acercaba a sus orígenes, sino que también la ayudaba a definir quién quería ser en el futuro. La culminación de su esfuerzo llegó cuando, tras largas horas de análisis y reflexión, Mariana decidió crear una fundación que llevaría el nombre de su madre biológica. Sería una organización dedicada a ayudar a jóvenes adoptados a entender su identidad y a brindar apoyo emocional durante el proceso de búsqueda de sus raíces. Un gesto que representaba no solo la reconciliación con su historia, sino que a su vez simbolizaba el amor y el apoyo que siempre había recibido de doña Teresa. El día de la inauguración, Mariana estaba visiblemente emocionada. A su lado, doña Teresa, cada vez más orgullosa, le besó la mejilla. La presencia de cada uno de los asistentes, aquellos que habían apoyado su viaje de descubrimiento, la llenó de energía. Mariana se sintió empoderada. Había alcanzado un nivel de confianza y competencia que nunca había imaginado. Nunca había sentido un orgullo tan profundo por su identidad. Así, Mariana había forjado su camino, no solo como la propietaria de un legado financiero, sino como alguien que había logrado conquistar su historia y se había propuesto ayudar a otros a hacer lo mismo. Había creado un puente entre sus diversas realidades y aprendido a vivir en armonía con ellas. La transformación era evidente. Ya no había vacío en su vida, sino más bien una plenitud enriquecida por la aceptación de su historia. Ante el espejo, pudo verse a sí misma con una confianza renovada y una identidad sólida. Había logrado crecimiento personal, había hecho las paces con su pasado, y había construido un futuro que era, sin duda, solo el principio de lo que estaba por venir. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan ver estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes son parte de esta historia épica de superación.